Bueno, este es el último de los tres videos, y es al que específicamente queríamos llegar con la noción de intervalos de números reales. Si seguimos la idea de lo que habíamos hablado en los otros dos trabajos, tenemos que entonces, con los números reales, podíamos medir cualquier segmento que tuviéramos. Por lo tanto, los números reales se pueden representar por medio de una recta, en donde asignamos a un punto, tomamos un punto de esa recta y le hacemos corresponder el número 0, lo que llamaríamos la abscisa de ese punto sería 0, un segundo punto al cual le hacemos corresponder el número 1, y a partir de ahí estamos seguros que cada punto de esa recta tiene asignado un número real porque correspondería a un segmento que se puede medir y que por lo tanto hay un número real que le corresponde a esa medida si hablamos de los positivos, y por simetría respecto al punto que le asignamos el 0 aparecerían los negativos. Entonces, la conclusión importante es que si tomo una recta y puedo representar todos los números reales. Esa recta en general se le llama el eje real. Y para nombrar todo el eje real se utilizan dos símbolos. Cuando hablamos de que los puntos siguen ilimitadamente hacia los negativos, bueno, decimos que el eje empieza desde menos infinito. Esto es un símbolo, menos infinito, hacia más infinito. Por lo tanto, el conjunto de los reales, al que habíamos llamado, ¿se acuerdan? Una R con dos patitas, también se le suele anotar como una notación que se usa mucho, es, y acá entramos ya a lo que me interesa, el intervalo menos infinito más infinito. El intervalo menos infinito más infinito. Cada vez que nos estemos refiriendo a números, a que los números empiezan indefinidamente, vamos a usar este símbolo menos infinito, con paréntesis curvo. Entonces, el tema es que muchas veces nos interesa hablar de conjuntos de números ilimitados que empiezan a partir de uno de los números o que empiezan desde menos infinito hasta alguno de los números. Y ahí entramos en, o sea, lo que podríamos llamar o una semirrecta, podría ser, por ejemplo, de aquí para allá, o, por ejemplo, también un segmento de esta recta. Un segmento de esta recta. Y ahí estaríamos hablando justamente de lo que llamamos intervalos. De esto este es un intervalo. Esos conjuntos, por ejemplo, hablamos, por ejemplo, queremos saber todos los números reales que sean mayores estrictamente que 2. Lo que anotaríamos de esta manera, todos los números reales mayores estrictamente que 2. Esta anotación, que se usa mucho, puede ser un poco engorrosa a veces. Esto quiere decir, a los números le llamamos con la letra X, pertenece, símbolo es el símbolo de pertenecer, son todos los números X que pertenecen a los reales, tales que, esta barra inclinada sería tales que X es mayor estricto que 2. Bien. Ahora, si yo me quiero referir a esos números,
x mayor que 2, me estaría refiriendo a esta parte del eje real, el que va de 2 para allá. Ahora el tema es sin tener en cuenta el 2. O sea, el 2, como dice mayor estricto que 2, mayor estricto que 2, de hecho cuando uno dice menor que 2, quiere decir menor estricto, o sea, quiere decir que el 2 no lo voy a tener en cuenta. Entonces, quiero referirme a todos los números reales que sean mayores que 2. Entonces voy a decir en forma de intervalo, una manera muy cómoda, mucho más cómoda probablemente que la que acabé de mostrar para ese conjunto, es la notación en forma de intervalo. Es el intervalo que va desde 2, punto y coma, a más infinito. Porque, como dije, los números siguen indefinidamente. ¿Tá? Ahora, más infinito, voy a cerrar siempre, los intervalos se cierran con paréntesis, pero acá hay que tener cuidado. Más infinito y menos infinito, como dijimos, siempre son paréntesis curvos. Y acá tengo que ver si este número, que sería el extremo, lo que llamamos el extremo inferior de nuestro intervalo, pertenece o no pertenece al conjunto. Efectivamente, yo quiero que sea mayor estricto, o sea que el 2 no va a pertenecer al conjunto. Pero tampoco podría decir en qué número empieza, porque no hay un número dentro de los reales que le siga al 2. ¿Cuál es? ¿El 2.1, 2,01, 2,00007? No lo hay. Entonces, no puedo decir en qué número empieza, pero sí que es a partir del 2 sin tener en cuenta el 2. Entonces, lo vamos a cerrar con un paréntesis curvo. El paréntesis curvo está indicando que el número que tomé en el extremo no pertenece. ¿Ah? Si cierro, repito, con un paréntesis curvo, lo que en mi esquemita sería un segmento inclinado, entonces esto quiere decir que 2 no está incluido. 2 no pertenece. 2 no pertenece al conjunto. En cambio, puedo tomar un conjunto, por ejemplo, me puedo querer referir a todos los números, pongámosle, mayores o, ahí va, menores, vamos a poner, menores o iguales que 1. Menores o iguales que 1. Lo que en un esquema pondríamos va hacia allá. Y como en este caso, si ven la diferencia, el 1 sí va a estar en el conjunto. Entonces, primero, este intervalo, siempre voy de izquierda a derecha, entonces este intervalo diríamos el intervalo que va desde menos infinito hasta 1. Desde menos infinito hasta 1. Ya sabemos que menos infinito y más infinito, tomamos paréntesis curvos, separamos punto y coma, y ahora el problema es que el 1 sí va a estar en el conjunto. Entonces, a diferencia de acá que el 2 no estaba, lo voy a usar un paréntesis recto. ¿Por qué recto? Porque, repito, el 1 pertenece. El 1 pertenece al conjunto. Entonces, este es el único cuidado que hay que tener en la notación. Si el número, nunca los infinitos, porque más infinito y menos infinito siempre es lo que llamamos abierto. Ahora, si el extremo, si tengo un extremo, ya sea inferior como acá o superior, si el extremo no pertenece al conjunto, o sea que si no tengo un igual, entonces voy a usar un paréntesis curvo en ese caso. En cambio, si el número, el extremo, pertenece al conjunto, voy a usar un paréntesis recto. Ese es el cuidado que hay que tener.
Por ejemplo, miremos el caso, si volvemos acá, por ejemplo, menores, usemos acá, este que ya está hecho, mayores o iguales que menos 3, fíjense que va de menos 3 a más infinito, y el menos 3 está con un paréntesis recto. Bien. Ahora, a veces lo que me interesa son lo que uno podría decir segmentos. Por ejemplo, todos los números, digamos, todos los números comprendidos, entre menos 1 y 2, por ejemplo. Todos los números comprendidos entre menos 1 y 2. Todos los números comprendidos, lo que llamaríamos así. Todos los números x comprendidos entre menos 1 y 2. Donde acá claramente hay dos extremos, el menos 1 y el 2. Pero supongamos que el 2 sí forma parte del conjunto, en cambio el menos 1 no. Lo cual en el esquema marcaría así, porque no está, y el 2 lo cerraría así. Lo haría vertical. Bien. Ahora, en este caso es un segmento de la recta. ¿Cómo voy a anotar eso en forma de intervalo? Bueno, en este caso no voy a usar los infinitos, obviamente. Va a ser el intervalo menos 1, 2. Ahora, como dijimos, el menos 1 no pertenece al conjunto, porque es estrictamente mayor. Por lo tanto, acá voy a usar un paréntesis curvo. En cambio, el 2 sí pertenece al conjunto, voy a usar un paréntesis recto. Como dije hoy, este es el cuidado que hay que tener en este tipo de notaciones. Por ejemplo, como está, los mayores o iguales que menos 1 y menores que 2. Mayores o iguales que menos 1 y menores que 2. Para terminar, más de una vez nos interesan conjuntos, digamos, que están entre comillas separados. Por ejemplo, supongamos que nos interesan los números que sean el conjunto formado por los números menores que menos 1, o también nos sirve que sean mayores o iguales que 2. En este caso, no se puede expresar esto como un único intervalo, porque si voy a mi esquema, es una semirrecta y otra semirrecta. Acá si se fijan en el esquema, acá esto en realidad no sería así, porque el menos 1 no lo tomo, por lo tanto sería más bien así. Bueno, si ven, esto corresponde a dos intervalos que me sirve tanto los elementos que están en uno o en otro. El primer intervalo iría de menos infinito a menos 1. El segundo intervalo iría de 2 a más infinito. Vamos a ver ahora los extremos. Menos infinito ya sabemos que es así. El menos 1, como no lo tomo, perdón, es menos 1. Como no lo tomo, iría el menos 1, como no lo tomo, iría así. El 2, como sí lo tomo, es recto, más infinito. Pero como me sirve tanto los que están acá como acá, vamos a usar una operación de conjuntos que se llama la unión. Y acá entonces este conjunto lo expresaría como la unión de esos dos intervalos. El intervalo menos infinito menos 1, unión el intervalo 2 más infinito. Bueno, espero que haya quedado claro, como siempre digo, en estos 15 minutos haber podido resumir. Acá tenemos ese ejemplo que dije, x menores que 5 o